Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier parte del mundo que nos ven. Hoy tengo la grata presencia del director de Asuntos Médicos del Laboratorio Cleado, doctor Matías de Prati. La sociedad mundial está afrontando un duro crecimiento de la diabetes y de la obesidad. Entiendo que la obesidad es justamente por la falta de control en la ingesta. ¿Cuál es su opinión? Bienvenido, buenas noches. Hola Marco, ¿cómo está? Bueno, la verdad que para mí es un gran gusto estar presente en su programa y bueno, en contacto con toda su audiencia. Respecto a la pregunta que me hacía, es tal cual usted menciona, se cree que en el mundo hay más de 500 millones de personas con diabetes y que nos estamos acercando a 1.000 millones de personas con obesidad y claramente la vida moderna es la condición más frecuente y más potente para generar este número increíble de personas que tienen exceso de peso. Situar al público de mejor forma, entendemos como sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, entre estos tres términos médicos, por favor? Está muy bien. En general son términos que son diferentes, pero que están absolutamente relacionados. Ujú. El exceso de peso es lo que llamamos cuando una persona convive con un peso corporal que está sobredimensionado para la estructura de ese cuerpo. Y están las personas que tienen sobrepeso, que hay un índice que se llama índice de masa corporal, que es muy fácil de sacar, ya que relaciona la estatura del paciente con el peso corporal de esa persona Ya, cuando pasa por encima de 30. Esto es algo que se puede hacer hay aplicaciones en internet, en los celulares, por supuesto en el consultorio de cada uno de los médicos. Se dice que la persona tiene obesidad cuando tiene entre 25 y 30, es un estadio de sobrepeso. La diabetes, por otro lado, es una enfermedad crónica multifactorial, es decir, que afecta a un montón de dimensiones del cuerpo, que el elemento común es el aumento persistente del azúcar en sangre, lo que técnicamente se llama glucemia o glucosa en sangre, es lo que delimita, en este caso, a las personas que tienen diabetes. ¿Y cómo es la relación de todo esto? Las personas que tienen obesidad y que tienen exceso de peso tienen mayor riesgo de desarrollar en el tiempo diabetes del tipo 2. bien. Ahora, la diabetes tipo 2 es una condición metabólica, entiendo, en donde no ocupa bien el cuerpo la insulina. Entonces, que la glucosa crece en sangre y esta tiene relación con la obesidad abdominal, con el sedentarismo y una dieta poco saludable. ¿Cuál sería la primera recomendación entonces para combatir esta plaga a nivel mundial? Excelente, justamente lo que usted manifestó, pero al revés. O sea, se sabe que en las comunidades que mantienen un plan de alimentación saludable, saludable significa evitar muchas veces los alimentos procesados y Ujú. ultraprocesados que son tan fáciles de conseguir en cada una de nuestras comunidades, que están tan al día cuando uno va al supermercado o un mercado, los consigue realmente muy fácil y que encima muchas veces son ricos, son altamente palatables. Por otro lado, es cambiar los hábitos de actividad, es decir, salir del sedentarismo, salir del uso excesivo de pantallas, y esto seguramente sus oyentes lo deben saber bien cuando uno mira a los hijos, a nuestros hijos, que pasan mucho tiempo en pantallas y por ahí se mueven cada vez menos. La gestión del estrés, nosotros gestionamos cada vez más o cada vez peor el estrés y muchas veces lo gestionamos consumiendo alimentos. Vio, Marcos, que muchas veces uno come por un montón de cosas y a veces come por hambre. Nosotros comemos porque estamos aburridos, porque estamos quietos, porque estamos nerviosos, porque estamos tensos. Y la última recomendación es el sueño. Está absolutamente demostrado que mientras mejor dormimos y más tiempo pasamos durmiendo, disminuye el riesgo tanto de exceso de peso como de diabetes de tipo 2. Bien, correcto, perfectas las recomendaciones. Ahora, un dato estadístico, en el 2025
Se dice a través de la Organización Mundial de la Salud que tenemos entre un 17 y 18% de los adultos que son obesos. La cifra se ha duplicado esto desde 1990. Se debe entonces a la dieta no saludable, a la ansiedad que hace que las personas ingieran y a los productos ultraprocesados y procesados. Sí, totalmente. Es tal cual así. La OMS ha declarado a la obesidad como una enfermedad crónica, como una verdadera pandemia. Se cree que los adultos van a duplicar la frecuencia de diabetes en los próximos años, pero los próximos años no es en el 2100, va a ser para el 2040, 2050, que es a la vuelta de la esquina para nuestras comunidades, y tenemos que hacer algo para que esto no suceda. En la dimensión de la mala alimentación es una de ellas, pero no perdamos de vista que también está muy relacionado la poca actividad física que las comunidades adultas hacemos, la mala gestión del estrés, como le decía hace un ratito, y por supuesto el tema del sueño, que es vital para tratar de que esto no suceda. Hoy nuestros países, los países de la región, debemos hacer algo para no seguir adelante con esta verdadera pandemia de la obesidad. Correcto. Ahora, hablamos entonces que las comidas, la cuestión física, la falta de sueño, podrían ser unos elementos para constituir o para contraer la enfermedad de la diabetes. Pero los adultos mayores se descuidan de esto. Se dice que 1 de cada 10 de adultos mayores no tiene un control y que por eso en algún momento se producen accidentes fatales, quiero decir un infarto, en fin. ¿Por qué la gente rehuye ir hacia los laboratorios donde los médicos tal vez desde estigmatizada esta enfermedad? Es verdad lo que plantea, es cierto, es cierto. Nosotros hemos visto que en estos últimos tiempos las personas, y quizá la pandemia jugó un papel crucial en relajar las actitudes preventivas o las actividades preventivas, que no solamente es en detrimento del poco control de salud que están teniendo nuestros adultos mayores, sino también en otra situación que por ahí hoy no viene al caso, que lo podemos desarrollar en otro momento, que es la falta de vacunación. Pero, Ya. ¿por qué lo traigo en esta pregunta tan interesante que usted me hacía? Porque claramente en los últimos años hemos visto un franco resentimiento en las actitudes preventivas de la comunidad, por supuesto, yendo a los consultorios a hacer sus controles periódicos de salud. Y es una oportunidad fundamental para hacer diagnóstico temprano de estas condiciones. Bien, recuerdo yo cuando era niño, hace 60 años, mis abuelos y mis padres decían que estás saludable, estás gordito, estás rozagante, o sea, ser infladito era sinónimo de buena salud, pero este peso extra que admiraba a las personas causa resistencia a la insulina, provoca la hipertensión, la inflamación crónica y arriba y como dije anteriormente, se sufre el infarto, se sufre un shock, en fin. Entonces, ¿cuándo es oportuno hacer el diagnóstico sobre la diabetes? Porque mucha gente no conoce y pasa desapercibida. Y al momento que ya necesita mayor, hay recién se entera que ha sido diabético. Absolutamente. No, cuando usted contaba esto de estas significancias de salud, al ver un bebé gordito o al ver un niño más relleno, también pienso en que esto tiene que ver con un proceso vinculado a lo social, a después de la Segunda Guerra Mundial, donde, por ejemplo, los inmigrantes que salían de la Segunda Guerra Mundial, donde pasaban hambrunas y realmente han pasado hambre, era imposible en este tiempo comer en una mesa donde estaban presentes ellos y dejar algo en el plato. La obligación era comerse todo. Uno no podía dejar cuando estaba saciado y ya sin ganas de comer alimento. Por supuesto que esto que pasó en un momento nos trajo un problema ahora, y esto tiene que ver con cómo fue evolucionando la sociedad. Eso en primer término. Respecto a lo segundo, con la oportunidad del diagnóstico es cuanto antes. Marco, mientras antes uno hace el diagnóstico de una enfermedad metabólica crónica que en general no se cura como la diabetes, los resultados en salud van a ser cada vez mejor. Y la diabetes, y esto también que usted planteaba de la enfermedad cardiovascular, el infarto, el ACV, están absolutamente relacionados. La principal causa
de muerte y de impacto de salud serio en las personas con diabetes justamente es la enfermedad cardiovascular, es decir, el infarto, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, todos los desenlaces desagradables desde el punto de vista del corazón, de las enfermedades del corazón. Ahora, además de estos problemas que usted ha solucionado, el aspecto social, la situación doméstica familiar, en fin, se vuelve difícil para los sectores pobres de la sociedad, yo diría sectores que están en necesidad o en riesgo, acceder a los medicamentos. Yo tengo un concepto, no sé si esté aquí anticipando una cosa que no es verdad, pero los medicamentos para la diabetes son costosos y hay mucha gente que no tiene la oportunidad de acceder a estos precios. Es así. Y sobre todo los medicamentos más modernos. Porque ¿qué sucede con esto? La diabetes y en el tratamiento ha evolucionado tanto en los últimos años, en los últimos 20 años, que ha cambiado la manera de tratar a las personas que tienen diabetes y ha modificado el curso de la enfermedad. Esta enfermedad tan difícil, que lleva tanto tiempo y que justamente termina muchas veces con la vida de las personas por la enfermedad cardiovascular, hoy existen tratamientos farmacológicos que no solamente controlan muy bien la diabetes, sino que lo que hacen es disminuir el riesgo de infarto, de ACV, de muerte cardiovascular, y esto es un antes y un después. Nunca antes en el tratamiento de la diabetes existían este tipo de medicamentos que cambiaban el pronóstico de la enfermedad. Pero ¿qué es lo que sucede? Y ahí tomo sus palabras que me parecen sumamente pertinentes para lo que venimos conversando. Si una innovación no está al alcance de la gente que lo necesita, realmente no es una verdadera innovación. No puede ser una innovación que llegue al estrato más favorecido de la comunidad. Y justamente nosotros, y digo, nosotros en este caso representando a un actor fundamental de la industria farmacéutica, tenemos el compromiso de acercar innovación que pueda ser sustentable para quien la tiene que financiar, sean los pacientes, sea el sistema de salud, y que eso permita mantener y sostener la continuidad de los cuidados, porque tampoco sirve mucho financiar un mes un tratamiento y el otro segundo o tercer mes no tener el dinero para poder continuar justamente con ese manejo pertinente de la diabetes. Así que acá tenemos un gran compromiso, que es justamente llevar una solución a todas las personas que realmente lo necesitan. Por otro lado, Matías, la industria que está generando los medicamentos tiene un compromiso serio con el Estado, quiero decir, no reúne a los estados los precios de estos medicamentos que se vuelven necesarios para la colectividad. Entonces, el sistema integral de salud para la medicación, posiblemente para el diagnóstico podrá tener algo, pero para conseguir la documentación debe tener una política de Estado. Absolutamente. Marcos, cuando uno piensa en una condición tan prevalente como es la diabetes y como es la obesidad, necesita políticas públicas que no solamente permitan mejorar la financiación de un medicamento, que permitan el acceso a un medicamento, que también permitan el acceso a un diagnóstico oportuno, a un diagnóstico preciso y, por supuesto, a todas las etapas que hablamos anteriormente que tienen que ver con la prevención. Porque las políticas públicas no solamente tienen que fomentar el tratamiento cuando la enfermedad llegó, sino que tienen que ser muy precisas y muy contundentes en las etapas previas para justamente, y valga la redundancia, prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Ahora, nosotros sufrimos una agresividad, una agresión, una alineación por parte de los medios de comunicación que hacen su negocio, la hiperpublicidad sobre los productos procesados, en fin, desterrando la utilización de productos frescos, productos que sean sin desinfectar, en fin, una situación. ¿Cree usted, Darío, Matías, que puede haber alguna forma de influenciar en el Estado para que este tipo de publicidad merme? ¿O las internacionales nos imponen una dieta a seguir? Qué bueno lo que plantea. La verdad que yo creo que sí, pero es una cuestión absolutamente personal. En Argentina hemos avanzado con lo que se llama la ley del etiquetado frontal. ¿Ya? En general no se pudo hacer ningún tipo de acción para la divulgación o las publicidades de la industria de la alimentación de procesados y ultraprocesados, pero lo que sí se pudo hacer es una ley que indica que cada uno de los productos en su envase secundario, lo que uno ve en la góndola del supermercado, por ejemplo, tenga un rótulo diciendo si tiene exceso de azúcares, exceso de grasa, si tiene exceso de calorías.
y tiene como una especie de rótulo negro que es bien visible. Por supuesto que la industria de la alimentación no estuvo muy de acuerdo con esto, pero me parece que brinda información muy clara y muy precisa para los consumidores en el momento de agarrar o no un determinado producto. Bien, ahora, nosotros en el Ecuador tenemos el semáforo, como denominamos, el verde, el amarillo y el rojo, en donde justamente nos dicen que está cargado de grasas, en fin, de azúcar, bien. Pero la situación es, ahora los sustitutos del azúcar, de los edulcorantes, la presencia de los edulcorantes en el mercado, debe producir mucha riqueza, pero ¿son efectivos? Sí, con los edulcorantes ha pasado en varias etapas. Yo creo que los edulcorantes, hoy tenemos suficiente evidencia científica de que Edulcorantes. realmente son seguros y que son efectivos para disminuir el valor calórico que tienen los alimentos. Hace poco tiempo atrás hubo un cierto ruido diciendo de que había alguno de los edulcorantes que podría tener algún riesgo cancerígeno, pero eso no está demostrado en ninguna investigación científica seria. Por lo cual, al conocimiento de hoy, de 2025, podríamos decirle a la comunidad que los endulzantes y los edulcorantes son seguros, son efectivos y sirven para disminuir el valor calórico que tienen algunos alimentos. ¿Qué hay de cierto? Que uno va a un restaurante y pide una cola, una gaseosa, un jugo, y una gaseosa especialmente, y esta gaseosa está ahí etiquetada que no contiene azúcar, pero otras dicen bajo en azúcar. ¿Son ciertas estos enunciados o responden a la ansiedad de la comercialización del producto? No, yo me imagino que debe ser cierto. O sea, para la elaboración de productos alimenticios o de bebidas en general, hay una normativa que no solamente es en la Argentina, es una normativa que es en Latinoamérica y cada uno de los países adhiere a esa normativa, donde para rotular, el rótulo es lo que permite conocer los ingredientes y la composición, que tiene que ser reproducible, que tiene que ser identificable, que tiene que ser demostrable, por lo cual uno debería creer que si la bebida dice sin azúcar, no debe tener azúcar, y si tiene reducida en azúcar, efectivamente lo sea. Y efectivamente, sería grave que nos engañen, la industria nos engañe de una forma tan burda. Pero existe la stevia, bueno, en fin, estos productos Sí. sí son recomendados, no por ejemplo solamente para las gaseosas, sino para la dieta familiar. Sí, 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 la stevia es un endulzante muy potente, muy, muy potente. Tiene la ventaja, la stevia, que viene de una planta, es decir, que es un producto de origen natural, ¿Ya? versus otros edulcorantes que son de síntesis química en un laboratorio, por lo cual es un endulzante que realmente se utiliza mucho, no solamente en la región de las Américas, sino también en el resto del mundo, y que tiene un poder de dulzor muy, pero muy potente. Por lo cual Bien, pequeñas cantidades de stevia ayudan a endulzar bastante bien. bien, ahora, a nosotros nos enseñaban de niños que la miel de abeja, por ejemplo, era una maravilla que podríamos tomar, y bueno, nosotros tenemos aquí un producto molido de la más chica, digamos, que se dice que es del trigo, y mezclábamos con miel de abeja, una ricura. Pero ahora se dice que la miel de abeja es uno de los digamos, medicamentos, de los alimentos más difíciles y que se absorbe mucho más pronto que el resto de productos, a más de eso, la de en fin, por favor. Está muy bien. Yo soy un convencido de que no, alguien decía hace mucho tiempo, decía, no existen venenos, existen dosis. Yo no creo que las cosas se pongan en términos de que si es bueno o es malo, porque imagínense, en nuestro país, en Argentina, la caña de azúcar es una plantación muy importante en algunas provincias de nuestro país, muy Ujú. importante. Parte de la economía regional viene de la caña de azúcar, y demonizar al azúcar también sería un problema. Yo creo que todo en su justa medida. Si uno dice, voy a consumir pequeñas cantidades de azúcar blanco refinado para endulzar una infusión, y lo hace muy pocas veces por día, y el uso racional, no debería haber ningún problema. En el caso de la miel de abeja, lo mismo, tiene propiedades nutritivas y propiedades desde el punto de vista de elementos que colaboran con la salud, que también son muy buenas, pero por supuesto que el exceso en este caso no es el recomendable. Por lo cual, me parece que el mejor mensaje es decir, esto no es bueno o es malo, es una cuestión de cantidades. Si yo utilizo, no sé, medio litro de miel o 500 gramos de miel todos los días para endulzar diferentes cosas, y seguramente
mi ingesta calórica y de glucosa va a ser extremadamente alta y va a ser contraproducente para mi salud. Pero si utilizo una cucharadita en alguna infusión y es algo que a mí me da placer y me gusta, es probablemente que sea absolutamente saludable, por lo cual tiene que ver más con las cantidades y con los hábitos vinculados a las cantidades. Perdona, David Matías, que penetre un poquito más en esto, pero el espartalo, la sucralosa, la cefulvam, la sacarina son los productos que más se consumen, que más se venden en el mercado. También estos cuando se abusa no tienen ningún tipo de remedio para la diabetes, no detienen la diabetes. No, en general, todos los que mencionó son endulzantes sintéticos que permiten bajar el valor glucídico de algún alimento que uno o quiere endulzar o que quiere procesar, por ejemplo, en un domicilio. En realidad son aliados, porque en una persona que tiene una dificultad para metabolizar los azúcares, es conveniente que en vez de colocarle azúcar de caña o miel de abeja, utilice estos tipos de endulzantes. Estos endulzantes tienen lo que se llama, lo que en medicina llamamos una ventana terapéutica muy, muy, muy larga. ¿Qué significa? Que el valor que uno utiliza al valor que puede ser tóxico es realmente enorme, por lo cual son productos absolutamente seguros. Y en la población de personas que tienen problemas, obesidad o diabetes, son aliados estratégicos para la nutrición y para la alimentación de estas comunidades. Bien, no sé si estoy empleando bien el término, pero esta pandemia es sigilosa por falta de educación, por falta de prevención, por falta de un diagnóstico apropiado y a lo mejor oportuno. Esta plaga, esta epidemia puede producir una serie de disminuciones incluso en el habla, en andar, en los riñones, en fin. ¿Cuál es el espectro general ya de la diabetes en este campo, por favor? Y bueno, todo lo que mencionó, realmente la diabetes es una enfermedad multifactorial, es decir, afecta un montón de dimensiones del organismo, va alterando los vasos sanguíneos, va alterando los nervios, va alterando la piel, va alterando diferentes órganos vitales de la economía, como dijimos primero, el corazón, los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, por supuesto el riñón, los ojos en la retina, es decir, que la diabetes es una de las principales causas de ceguera en nuestras comunidades, es una de las principales causas de tener enfermedades en el pie que por ahí llevan a la amputación, y es la principal causa de muerte por enfermedad cardiovascular. Es decir, que la diabetes, el infarto, el ACV y la muerte de causa cardiovascular están estrechamente enlazadas. ¿Y esto en quién se da? En la persona que tiene diabetes, porque también deberíamos llevar un mensaje esperanzador a la comunidad que nos escucha. De ninguna manera, esto se da en las personas que tienen la enfermedad, que no reciben control, que no reciben tratamiento y que no tienen un buen plan de alimentación, de actividad física para su futuro. En esos casos el desenlace realmente es muy adverso, pero si nosotros tenemos un diagnóstico oportuno, un diagnóstico a tiempo y utilizamos las mejores tecnologías farmacéuticas, por supuesto que las personas con diabetes pueden vivir más, pueden vivir mejor y pueden tener una vida plena y de calidad. Bien, esta pandemia silenciosa tiene que ser detectada a tiempo, quiero decir, para evitar las ecuaciones secundarias. Pero, ¿cuáles son los primeros síntomas de la diabetes? Porque ahora todo el mundo va donde el médico le hacen el examen, tiene 130, 120 y inmediatamente dicen, usted tiene una prediabetes y tome algún medicamento para la misma. Es decir, la prediabetes ya es un estado de cuidado. Absolutamente, absolutamente. El estadio de prediabetes es un estadio donde el riesgo a evolucionar a una diabetes que afecte clínicamente a la persona es más alto. Por lo cual, esa es una gran, gran oportunidad para tratar de implementar medidas que muchas veces son medidas de cambios de hábitos, moverse un poquito más, comer un poquito mejor, mejorar las pautas del sueño. Ya con estas medidas generales disminuye significativamente el riesgo a evolucionar a una diabetes clínica con todo el perjuicio que esto trae al organismo. Así que eso es una oportunidad que no deberíamos perder, Marco, cuando uno detecta a una persona con prediabetes para ya empezar a trabajar sobre los hábitos de vida.
he tenido la oportunidad de viajar a Norteamérica y veo en ciertos estados a los niños con una obesidad realmente impresionante. Uno se queda loco, como se dice vulgarmente, pero esta obesidad infantil se está disparando. Estamos nosotros creando una sociedad que a los 20, 25 años ya tendrá una diabetes como enfermedad cierta. Y es altamente probable lo que menciona Marco, porque en estas comunidades, en estos países, realmente uno arranca este recorrido por la obesidad mucho más temprano. Es más, la Organización Mundial de la Salud dice que en los próximos años la comunidad norteamericana, la India y la China son las que más impacto van a tener en obesidad, y como la obesidad y la diabetes, dijimos al principio, están íntimamente relacionados, por supuesto que esto va a terminar impactando en un número creciente de personas con diabetes, y va a ser muy difícil para los países, para el sistema de salud de esos países, atravesar esta situación epidemiológica tan compleja. Bien, ahora, las personas que forma coloquial dicen, la diabetes aparece solo si comes mucho azúcar, ¿no? Solo si tomas muchas cosas que pueden tener este producto. Pero estamos simplificando el problema y estamos descartando otras fuentes, estamos descartando otras vías para que se desarrolle la diabetes. Está muy bien. Mire, la diabetes es una enfermedad que los médicos llamamos multifactorial, No, que son las más difíciles, pues no dependen de un solo factor. Porque imagínense que si esto dependería solamente de un excesivo de consumo de azúcar, quizás las respuestas son más sencillas. Después no sé si es difícil implementarlas, pero la respuesta sería más sencilla. La diabetes es una enfermedad donde aparece cierta predisposición genética, es decir, algo que tengo yo como individuo, que me predispone o me aumenta el riesgo de desarrollarla, y después aparece todo el medio ambiente, donde el consumo de alimentos procesados, ultraprocesados, de azúcar, es una parte, donde la falta de actividad física es la otra, donde cómo yo gestiono mi estrés y mis tensiones y día a día es otra, y por supuesto donde la falta de sueño y toda esta vida de la vorágine moderna, sobre todo en las grandes ciudades, hace muchísimo daño. Por lo cual, como decimos, en el campo tiene que haber una semilla. Después tiene que haber tierra fértil para que esa semilla se pueda crecer, tiene que haber agua, tiene que haber sol, es decir, que en estas enfermedades se conjugan una gran cantidad de cosas para que se desarrolle. Pero ¿cuál es la mala noticia de esto? Que las comunidades, en general, que vivimos en grandes urbes o en grandes ciudades, en general las tenemos todas, porque comemos mal, porque no tenemos el tiempo para hacer actividad física, porque prácticamente uno baja con un ascensor, toma el auto, toma un remis, llega al lugar de trabajo, sube por una escalera mecánica, y cuando uno cuenta la cantidad de pasos que hacemos por día, hace 100 años la gente recorría 10 kilómetros más o menos por día y hoy hacemos menos de 2. Entonces la vida moderna también nos empuja por sobremanera a desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? quiero hacer una pregunta, bueno, dos preguntas. ¿La diabetes 2 aparece de la noche a la mañana o es un proceso que se viene formando, viene avanzando hasta que en los laboratorios de los médicos determinan la existencia de esta? Tal cual, es así. Es como usted dice, es una enfermedad progresiva que cuando yo ya lo detecto en el laboratorio, por lo menos tengo entre 5 a 8 años donde ya había disturbios que eran muy difíciles de detectar. Es decir, que cuando uno ya tiene un paciente en el consultorio con más de 126 miligramos de glucemia en sangre, de glucosa en sangre, ya viene de un proceso de por lo menos 8 años de disturbios que se dan en las células del páncreas y en el resto de los tejidos, aumentando el riesgo de que esto suceda. Por lo cual, cuando ya tenemos diagnóstico, medio que llegamos tarde, pero es la única manera que tenemos de diagnosticarlo. Al Ya. menos ahora, quizás después haya tecnologías que nos permitan anticiparnos más. Ahora, dentro de los programas de Entre Tintos y Papeles, nosotros siempre pedimos un mensaje final. En este caso, tú sois un especialista, tú diriges asuntos médicos de laboratorio. En fin, un mensaje, ¿cuál sería el impacto que podrías vos transmitir con tu experiencia a los ciudadanos? Un mensaje ciudadano para ver si controlamos o tratamos de controlar esta enfermedad y esta plaga, por favor. Excelente. Yo creo que desde mi lugar, dos cuestiones para mí son muy importantes y que lo fuimos conversando contigo, Marcos. La primera es la prevención. La verdad que comer mejor, que movernos más, que empezar a entender cómo gestionamos el estrés,
y cuánto esto nos afecta en nuestra vida de relación y por supuesto el sueño, que es algo que quienes vivimos en grandes ciudades le damos poca importancia, es por ahí. Estos 4 factores disminuyen el riesgo de desarrollar no solamente diabetes, sino enfermedades cardiovasculares, problemas con el peso, enfermedades renales, es decir, que son dispositivos que nos ayudan a prevenir enfermedades que después nos cambian el curso de vida de cada uno de nosotros. Esto en primer lugar, la prevención. En segundo lugar, desde lo que me toca representar, que es la industria farmacéutica, sí contarles a la comunidad de Ecuador que hoy en Ecuador va a estar disponible un medicamento que es efectivo, que es seguro y que es asequible. ¿Qué significa? Que es un medicamento innovador que va a estar al alcance de cada una de las personas que realmente lo necesiten. Y este tipo de nuevas tecnologías farmacéuticas lo que hacen es cambian el curso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque disminuyen el riesgo de que la persona se infarte, que tenga muerte de causa cardiovascular, de que tenga un ACV, y esto es por primera vez en la historia de la medicina que se está dando, y hoy está en Ecuador, y esta es una gran noticia para la gente que transita este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, Matías. De estos medicamentos dispondremos en poco tiempo en las boticas, en las farmacias. Así es, ya están prácticamente esta semana, en la semana que viene, disponible para el sistema sanitario de Ecuador. ¿Y los precios accesibles? Y los precios van a ser accesibles, van a estar prácticamente en el 40% del precio que tiene el producto que se comercializa. Muchas gracias, muchas gracias. Se cayó el audífono, no vimos la última parte. Gracias, Marco. Sí, sí. Gracias, Marco, a usted Okay. Y muchas gracias a toda su audiencia por escucharnos. Muchas gracias, muy gentil. Señoras y señores, nos veremos el día de mañana. Ojalá los medicamentos eviten que la pandemia siga creciendo y también tengamos la posibilidad de cambiar historia. Muchas gracias, hasta luego.